Iglesia amada, que Dios te bendiga mucho. Es una alegría estar contigo a través de este medio bueno, ya habrás leído la explicación ahí en el Facebook de por qué estamos compartiendo esta enseñanza así. Quiero compartir contigo hoy la enseñanza que estuvimos teniendo el día domingo y empezamos una nueva serie que se llama, como viste en el video bumper, es parecido a, y tú tienes aquí en tu pantalla que estaremos hablando, es parecido a la semilla y el sembrador. Y es que estamos hablando, iniciando una nueva serie y una nueva temporada hablando sobre algunas parábolas de la escritura y esto nos permite tener una enseñanza muy grande, aprender y reconocer muchas cosas, en especial reconocer muchos aspectos del reino de Dios y cómo el Señor Jesús nos mostró esto. Y es algo bastante hermoso, ¿sabes? Quiero hacerte esta pregunta para que tú puedas meditarlo una vez más. ¿Has intentado explicar alguna vez a un niño algo importante? Es bien interesante pensar esto, pero cuando tú y yo podemos o tenemos la experiencia de poder compartirle a un niño algo importante, a veces es bien difícil explicarle. Y a veces tenemos que utilizar lo más sencillo, lo más fácil, lo más pequeño, así como a veces la pregunta. Y, y esto no siempre tenemos la respuesta que esperamos. A veces tenemos una respuesta de sí, ok, o a veces otras simplemente se entiende un poco, pero siempre queda la imagen de que se entendió un poquito así y hay mucho más por explorar. Y si el niño hace preguntas y cosas así, tú podrás disfrutar de mucho más de hablar de eso. Pero la verdad es que te hago este ejemplo porque algunas veces es complicado y si lo has intentado, a veces queda esta imagen de algo mucho más grande que se podía lograr, aunque solo se puede explicar algo muy pequeñito. Lo mismo pasaba con estas parábolas. Jesús es un magnífico para poder enseñar, para poder compartir, para poder ayudarnos a aprender. Y él utilizó las parábolas exactamente porque mostraban principios muy pequeñitos, muy importantes para que tú y yo podamos aprender. Mira, de hecho dice así, pequeñas historias, un autor dice esto, dice José Mendoza, dice esto, pequeñas historias llamadas parábolas para narrar y explicar de forma directa un aspecto específico real, mostrando algo en lo que hay una similitud al reino de Dios. Esto nos ayuda a entender de que Jesús estaba utilizando historias pequeñas pero reales que tú y yo podemos utilizar para entender. Él las utilizaba para explicar, para que tú y yo podamos entender y disfrutar y aprender al mismo tiempo de aspectos muy específicos, pero muy reales y similares al reino de Dios. Y esto es algo importante que tú y yo podemos tener para reconocer en nuestras vidas. Creo que es algo muy valioso. Así que quiero animarte que hoy tú y yo podamos compartir y aprender un poco más de esto. Como viste al principio en la diapositiva que tú tienes aquí abajo, estaremos hablando de la semilla, de las semillas y el sembrador. Y es bien interesante esta parábola porque nos muestra un aspecto del reino de Dios, algunas verdades. Y si tú quieres corroborar esto, puedes ir a Mateo capítulo 4, perdón, Mateo capítulo 13 o Marcos capítulo 4, y tú vas a tener allí la porción de la escritura para poder verla, leerla y notarla. Déjame contarte un poquito lo de la parábola y al contártela, presta atención en estos detalles que después estaremos leyendo la explicación que hizo Jesús y buscando cómo aplicarlo un poquito más a nuestras vidas. Mateo capítulo 4 dice lo siguiente. Dice, escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que él esparcía la semilla por el campo, algunas cayeron en distintos tipos de tierra. Una primera cayó en el camino. Y vino una ave del cielo, un pájaro, y se la comió. Dice que otras cayeron en una tierra que era poco profunda, con roca por debajo, y estas semillas germinaron, pudieron crecer rápidamente, pero al tiempo, por la poca profundidad, murieron y quedaron secas, cuando el sol y otras cosas les afectaron. Otras de las semillas que existen cayeron o que se fueron sembradas, cayeron sobre los o en medio de los espinos, los cuales crecieron, pero al mismo tiempo estas se ahogaron por la misma mala hierba y estos espinos que estaban alrededor y no pudieron producir grano. Otras semillas, dice, pero que cayeron en una tierra fértil y estas germinaron y crecieron y
produjeron una cosecha, y la escritura dice del 30, del 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado en un principio. Y luego el Señor Jesús hace una advertencia y dice: el que tenga oídos para oír, escuche y entienda. Y esta parábola es hermosa. Realmente, si tú y yo podemos verla, hay muchas enseñanzas y creo que nos vamos a enfocar siempre en muchos detalles. Ahora, antes de pasar a ver cómo aplicar y desmenuzar un poquito más y aprender un poquito más de esto, quiero leerte la porción y que tú vas a tener en la diapositiva uh, acerca de esta parte en la que el Señor Jesús explica. Y dice así: dice, el agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros. Es la explicación. Las semillas que cayeron en un camino representan a los que oyen el mensaje, pero enseguida Satanás se lo quita. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho, y cuando tienen problemas, son perseguidos por creer en la palabra de Dios, caen las semillas y caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan, dice, a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de la vida que tienen, el atractivo de las riquezas y el deseo de otras cosas, así que no producen nada, ningún fruto. Y las semillas que cayeron en buena tierra, dice, representan a los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha del 30, del 60 hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Y es bien interesante, es bien impresionante escuchar esto, porque nos ayuda a tener una claridad. Ahora, ¿qué más podemos rescatar de esto? ¿Qué más podemos aprender acerca de esta escritura? ¿Sabes? Todas las historias que Jesús contó no era que nacían de la casualidad. Y no es que Jesús aparecía en un lugar y decía, bueno, a ver qué les cuento. Y les cuento esto. No, sino que todas respondían a situaciones que estaban pasando. Si tú vas a tu Biblia y lees el capítulo 13 de Mateo, que está antes de que se pueda compartir, bueno, es el capítulo en el que está compartiéndose esta porción de la parábola, pero en los capítulos previos tú vas a encontrar que hay una serie de acontecimientos donde Jesús está compartiendo el mensaje del reino de Dios y se encuentra con algunas personas que él al sanar a un joven le dicen, esto pasa porque tú eres el diablo y tu mensaje es del diablo. Y había gente que estaba, si tú notas, rechazando ese mensaje. Si tú lees con cuidado, vas a notar que Jesús estaba sembrando el mensaje del reino de Dios. Y si lees con más detenimiento, vas a notar que las personas que estaban a su alrededor estaban siendo el mismo ejemplo que él dio en este tipo de tierras. Habían unos que eran ese terreno duro, otros el terreno suave y otros un terreno que, bueno, más o menos como que pasó algo, tengo un encuentro, estoy emocionado, Jesús me salvó, pero luego vemos si hay una consistencia en su vida y uno puede notar eso a través de los detalles que la escritura nos muestra. Y es algo hermoso que tú y yo podemos notar. Pero sabes, esta respuesta creo que como para ti y para mí necesitamos tenerla bien clara, necesitamos aplicarla un poco más a nuestro entendimiento, porque tú y yo no somos sembradores y de hecho tal vez no es el contexto más favorable para entenderla para nosotros. Pero sí hay algunas cosas que tú y yo podemos tomarlas y traducirlas a nuestro lenguaje actual, digámoslo así, para que tú y yo podamos sacar mayor provecho a esto. Y lo primero que te quiero decir es que en esta tierra o en esta parábola hay un énfasis muy grande, antes de entrar en las semillas, hay un énfasis muy grande en el sembrador. No es únicamente el tipo de las semillas, ni cómo, ni dónde, sino también el énfasis está en el que siembra y en el que da el que hace esta obra. Y esto es algo muy valioso que tú y yo podemos meditar, que tú y yo podemos pensar. Recuerda que todas estas parábolas van en un contexto, en algo que Jesús estaba hablando. No pueden ser tomadas al azar y sacar de aquí y de allá y darle un significado como mejor nos parezca, sino que estas están respondiendo a preguntas, a cuestiones muy específicas. Y este contexto nos muestra a este sembrador que es importante reconocer en esa labor en la que alguien, tú, yo o el mismo Espíritu de Dios está haciendo en nosotros,
Estamos colocando semillas para que puedan dar fruto del reino de Dios en nuestras vidas. Y esto es algo que no quiero que olvides. Pero vamos con lo siguiente. El primer fruto o la primera semilla que cae, dice que cae junto al camino. Ahora, ¿qué representa esto que caiga junto al camino? No sé si has tenido la oportunidad de ir a caminar o hacer hiking o hacer alguna actividad así, pero cuando tú y yo hacemos este tipo de actividades, normalmente si caminas por el bosque hay como un sendero. Si has notado, el terreno en ese sendero está bastante compactado, es bastante sólido, es bastante duro. Y el paso, el camino de la gente y todo lo que va haciendo por allí, va haciendo que este terreno sea de esta manera. Si tú y yo pensamos en esto, una semilla es muy difícil que pueda quedar sembrada allí. Y esto es lo que sucedía con ese primer ejemplo. Un corazón, que básicamente es esa tierra, ese corazón que está endurecido. Ese corazón que es superficial, que no deja que nada pase de ahí, de esa superficie, hasta allí y nada más. Ese es el tipo de corazón del que Jesús está hablando. Aquel que escucha el mensaje, aquel que recibe la buena nueva del Evangelio, pero es insensible, es superficial. Y obviamente en su medio de actuar dice como, bueno, qué interesante. Pero tal vez has debido experimentar a aquel que te dice, nah, es que eso es una fábula. ¿Cómo vas a creer a esos cristianos? Te están manipulando. Y ciertamente hay muchas personas que reconocen el mensaje cuando lo escuchan y saben que Dios les está hablando, pero la verdad es que hay tanta dureza por serie de situaciones que es más fácil rechazar e ignorar y ser insensibles ante esta realidad. La verdad es que el mensaje del Evangelio nos está diciendo que hay una semilla que se está tratando de sembrar allí. Y ciertamente dependerá de muchos de nosotros también prestar atención. Efectivamente, Dios hace su obra en cada uno y lo está haciendo. Pero es necesario reconocer. Porque tal vez hay áreas en las que tú y yo, no solo hay personas así, sino hay áreas en las que tal vez tú y yo aún tenemos un poco de dureza en nuestro corazón y no dejamos que el Evangelio esté germinando en ese lugar. Quiero compartirte el siguiente tipo de tierra, la tierra rocosa, como dice acá en la pantallita que tú tienes aquí abajo. El segundo tipo de tierra es la tierra rocosa. Y efectivamente, cuando tú y yo vemos esto, estamos viendo a alguien que es, ¿qué? Impulsivo. Como dice la descripción, esa tierra tiene una poca profundidad, pero crece y está lista, quiere hacer. Pero cuando empieza a haber situaciones que necesitan de su firmeza, afrontarse con su madurez, esa plantita cae. Es lo que pasa en muchos de nuestras vidas. He conocido a lo largo de este tiempo, he ido conociendo gente, e incluso yo también a veces he tenido la actitud de emocionarme, de ponerme motivado, de decir, sí, hagamos esto. Y no te estoy diciendo que es malo, está súper bueno. Pero lo interesante es que he visto esto también algunas veces en mi vida, pero he visto en otras personas que hay un pico, así una emoción grande, impulsada, muy motivada, pero después, a la semana, a las 2 semanas, tú ya ves así como todo deprimido, aquel cristiano que estaba apasionado. Y así no solamente en la fe, sino en muchas otras áreas. Tal vez te comprometes a trabajar más en tu matrimonio y una semana todo está súper lindo, la segunda semana tú empiezas a tener nuevamente una serie de dificultades y ahora necesitas poner fuerza, resistencia para poder continuar y llevar con estas áreas. Y lo que pasa es que nunca creaste una raíz. Lo que este terreno nos muestra es que la verdad necesitamos profundizar, te das cuenta, en la calidad de lo que se está generando. No es solamente hacer un fruto que aparente, sino es un fruto que está aquí adentro, donde no se ve. Y este tipo de tierra nos está enfocando a este tipo de actividad o a este tipo de accionar cuando escuchamos el mensaje del Evangelio, pero también en el general de nuestra vida. El tercer tipo de tierra es aquel terreno espinoso. Espinoso. Y sabes, de una forma muy importante, la escritura dice, y Jesús está diciendo en la parábola, que es aquel que está afanado por otras cosas. No sé si has visto la hierba mala, pero lo que hace la hierba mala cuando crece, y por qué es tan importante quitarla de entre las plantitas que tú quieres que germinen,
y quitar la hierba mala de alrededor, porque la hierba mala lo que hace es que ahoga, al igual que las espinas, consume todos los recursos que están alrededor y lo que hacen es ahogar a la planta que va a nacer. Y de la misma manera, en muchas ocasiones recibimos el mensaje, algo que Dios está hablando en nuestra vida, algo que Dios está tratando de trabajar en nuestra vida, el Espíritu Santo está constantemente hablando y tú y yo lo reconocemos, pero hay unos afanes alrededor, una gran prioridad. Tal vez si vives aquí en Estados Unidos, un gran sueño americano que estás persiguiendo, que está robando mucho, más de lo que imaginas. Um, la Biblia es muy franca y certera en decirte de qué te sirve ganar todo si al final vas a perder tu alma. Creo que es importante que tú y yo podamos notar que lo que Jesús nos está hablando es que a veces nuestra prioridad está en muchas otras cosas en vez de nutrir la semilla de lo que está generándose allí. Todos tenemos dificultades, todos tenemos distintas áreas con las que luchamos. Y te doy un ejemplo. Si tal vez tú tienes una debilidad por ser mentiroso, y tú estás deseando cambiar y escuchas y lees el Evangelio y dices hay esperanza para cambiar esta área de actitud en mi vida, esto que hago, esto que me gusta practicar, y entonces dices, bueno, yo voy a dejar de mentir, pero no me voy a enfocar en nada más, solo voy a decir no voy a mentir y ya. Y si tú, en vez de trabajar en esta área, empezando a reafirmar la verdad, empezando a generar hábitos que te acostumbren a decir la verdad, simplemente dejas como, bueno, voy a dejar que cuando me tenga la situación, no voy a mentir. Pero si tú no trabajas esto, entrenas esto, no vas a poder salir de ahí. Pronto estarás frustrado, decepcionado, agotado porque no habrá una respuesta realmente, no pudiste alcanzar una meta, no pudiste lograr cambiar ese hábito en tu vida. No dejaste de ser mentiroso, ¿entiendes? ¿Por qué quiero mencionarte esto? Porque es algo bastante importante. En nuestro tiempo, creo que lo que más está siendo real es que el cristiano se encuentra muriendo por desnutrición. Y la verdad es que tú y yo tenemos un reino de Dios tan grande, magno y maravilloso, pero al mismo tiempo no lo estamos aprovechando. Y creo que es tan valioso que tú y yo podamos buscar y acceder y reconocer esto y tomar esta enseñanza de ese terreno espinoso para priorizar las cosas que son buenas. Las riquezas no es una prioridad, el bien, el buen nombre, el reconocimiento, eh, la fama no es una prioridad. El buen nombre vendrá por la consecuencia de tus acciones, de mis acciones. Y quiero que tú seas consciente de esto. Y quiero que te animes a poder meditar y ver qué tipo de terreno está haciendo tu corazón. Lo último que nos habla la escritura es que hay una buena tierra, semillas que caen en una buena tierra y producen fruto. Y creo que esto es, claro, obviamente todo lo contrario a la primera semilla. No solo la reciben, sino que atesoran esa palabra, la guardan y producen fruto con el tiempo. Pero aquí hay algo que es importante. Lo primero es que hay una sensibilidad al reino de Dios y esto es algo que tú y yo debemos desarrollar, buscar y ser intencionales en esto. No nace de la nada, sino nace de un entendimiento real de lo que estamos escuchando a través de la escritura, de lo que nos estamos alimentando constantemente de la palabra, en la oración y en distintas actividades de fe que tú y yo realizamos, pero es importante que reconozcamos esto. Junto con esto viene que no todos cumplimos la misma función y esto es necesario que tú sepas. Esta porción de la escritura me llama mucho la atención porque dice que hay unas semillas que darán 30%, hay otras que darán 60%, hay otras que darán 100%, hay distintas cantidades. Y esto es algo muy valioso. Creo que va a depender mucho de cuánto, no hay un justificativo para no hacer cosas, ¿no? Pero de cuánto vas a poder y de cuánto te vas a entregar. Y creo que ninguno de los puntos es un juicio para uno. No es decir, te sabes, tienes que dejar de trabajar para enfocarte en el reino de Dios. No te puedo decir eso porque estaría siendo irresponsable con los deberes y compromisos que tú tienes y con todo, pero creo que tú eres quien puede decir y decidir, creo que tengo esta capacidad de poder hacer esto, tengo este talento, estoy reconociendo que Dios me ha dado esta habilidad, quiero usarlo para servir, tal vez puedo empezar haciendo un poco, tal vez puedo empezar haciendo esto, tal vez
puedo empezar haciendo mucho más. Y creo que es algo que tú y yo necesitamos meditar y reconocer. Es hermosa la labor que tenemos los pastores, pues estamos abocados al 100% de nuestro tiempo aquí, en su mayoría. Pero al mismo tiempo, el llamado del Evangelio no es solo para los que tenemos el ministerio y desarrollamos el ministerio como pastores, sino es para cada uno de los miembros de la iglesia. Y quiero animarte a que tú puedas tomar en esto una acción, puedas pensar y saber de que el reino de Dios se ha acercado. Esta parábola nos expande esta idea del reino de Dios. No es solamente algo que pasa en un ladito de nuestra vida, sino que entra en nuestro corazón y va a ir dando fruto, va a ir dando un cambio, va a ir creciendo alrededor de nosotros en las distintas áreas. Es posible que hay en tu vida ahorita, cuando tú estás pensando en esto, reconozcas y digas realmente, creo que hay algunas áreas en las que todavía soy duro, creo que hay algunas áreas en las que todavía no tengo la prioridad del reino de Dios allí. Y creo que hay algunas áreas en las que he entregado completamente y creo que eso es como un terreno fértil. Y ese terreno fértil es bueno porque va a ir salpicando a todas las otras áreas. Pero sabes, va a haber momentos en los que vas a sentir incomodidad, vas a necesitar también tomar decisiones, te vas a sentir a veces como eh, vas a sentir una ligera presión en el corazón cuando seas confrontado, no por mi persona, sino por el Evangelio, por lo que dice la palabra. Y realmente te animo a que tú puedas reconocer esto y tomar decisiones en tu vida. El sentido de esta parábola es que más allá de simplemente que des mucho fruto, eso es independiente de cada uno, de la relación, de la actividad, de la disposición, de la disponibilidad, de tantos detalles. Mi deseo sería decirte que sí, la parábola nos dice que todos vamos a dar 100%, pero esta estaría mintiendo. Mi intención más bien es poder ayudarte a reconocer que el Evangelio nos está hablando de esta importancia, de ver cómo está siendo el lugar donde está siendo sembrada la semilla en nuestro corazón. Um, Como tú sabes, y te he contado en muchas ocasiones, Iglesia Amada, la primera vez que yo fui a escuchar el Evangelio, yo fui por que todo en un sentido de defender a mi hermano, de cuidarlo, porque no teníamos buena simpatía hacia los creyentes y por una serie de situaciones yo fui y dije, no, tranquilo, yo voy a tu lado y obligado por la familia. Ese día yo conocí el Evangelio y lo escuché en una necesidad tan grande en mi interior, el sentirme amado, el saberme amado, el saber que yo era aceptado. Y, y sabes, esto te lo digo porque es posible que el Evangelio entre así, a través de respondiendo a una necesidad de tu corazón. Pero a través de ella va a ir expandiéndose a muchas áreas de tu vida. Y quiero pedirte que no pongas una restricción, que dejes que el Evangelio haga, que la palabra de Dios te hable, que el tiempo de oración, el Espíritu Santo te haga convencimiento en el corazón, en la mente, y tú puedas disfrutar y puedas gozarte realmente de la obra que se estará haciendo en tu vida. Recuerda que el reino de Dios es parecido a esto, a estas semillas que caen en un terreno, que son sembradas. Y al mismo tiempo quiero animarte a que tú seas un sembrador, a que seas una de esas personas, alguien que se enfoca, que busca, que se esfuerza por sembrar estas semillas también en la vida de otros, en la vida de otras personas, que entrega con todo su amor, con todo su compromiso, esperanza a muchas otras personas y lleva estas semillas del reino de Dios. No solamente a través de palabras, a través de servicio, a través de compromiso, a través del amor, a través de la ayuda, a través de tantas cosas, de maneras prácticas que tú y yo podemos hacerlo. Y quiero pedirte que también puedas meditar en esto, que tu vida pueda ser como un árbol que está tratando de sembrar en muchos otros lugares la semilla que ha crecido en él mismo, de la cual él ha crecido. Y eso es el Evangelio de Dios. Te quiero pedir que tú puedas meditar eso en tu corazón y que tengas una hermosa semana y que el Señor te bendiga. Gracias, amada iglesia. Ten un feliz día.